Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Hoy es jueves 5 de octubre y estamos en la edición número 106 de nuestro tiempo devocional. Hoy, pues, un día muy especial, un día donde estamos viviendo, ¿verdad? Como nación, pues tiempos difíciles, tiempos muy especiales. Y hoy quiero dedicar mi tiempo devocional a que enfoquemos un poco sobre la realidad. Yo creo que la palabra de Dios siempre tiene que ser relevante al momento que vivimos, a las cosas que enfrentamos, porque jamás podremos abandonar nuestra identidad como cristianos, ¿verdad? Tenemos que vivir en todo momento y brillar para Cristo en todo momento. Quiero decirles que he recibido muchos comentarios, he recibido muchas llamadas, hermanos preguntándome, pastor, ¿cómo usted ve esto? ¿Qué está pasando? No entendemos, usted me puede explicar. Hablamos, ¿verdad? Estaba escuchando esto de que ya no vivimos en los Estados Unidos de América, sino que ahora estamos viviendo en los Estados desunidos de América. Y esto yo creo que son cosas que las podemos entender porque hay una gran realidad. Estamos viviendo un momento donde el país se ha polarizado y a esa división se refieren mucho. Y eso no lo digo yo, es un hecho, es una realidad. Pero la pregunta es cómo los cristianos debemos enfocar todas estas cosas. Pues tenemos que hacerlo a través de las Escrituras y tenemos que hacerlo a través de nuestra identidad en Cristo Jesús. De que hay una polarización, la hay. De que hay una división, la hay. ¿Y será que la Biblia nos dice algo al respecto? Pues yo creo que sí. Hay un principio importante que a mí me gustaría entender con ustedes en esta mañana y lo enseña el propio Señor Jesús. Así que voy a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 3. Voy a leer el versículos 24 y 25. Y quiero que usted preste mucha atención, porque de aquí vamos a sacar un principio para nuestra reflexión en esta mañana. Y dijo allí el Señor Jesús: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y una casa que está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y estas palabras, ¿verdad?, llegan en un momento en que el Señor es acusado de que él expulsaba a los demonios por Beelzebú. Y después el Señor Jesús allí en el versículo 26 aplica estos principios precisamente a Satanás. En el verso 26 dice: y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Pero quiero quedarme con este principio que enseña el Señor Jesús. Las divisiones hacen que algo no pueda prevalecer. Ni aun Satanás, si se divide contra sí mismo, puede permanecer. Y allí lo está diciendo el Señor como un principio. Si un reino es un país, y aunque se estaba refiriendo al reino de las tinieblas, en este caso, ¿verdad?, a Satanás, un reino que está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Un país dividido es difícil que pueda prevalecer, ¿verdad? Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. La mayoría de los problemas que viven las familias en sus hogares hoy en día, a veces no son tanto los problemas de afuera, sino los problemas internos los que verdaderamente causan un estrago o una división. Así que tenemos que entender a través de la luz de la Escritura que las divisiones no son buenas en ninguna manera. Que la división o la existencia de divisiones amenaza la permanencia de algo. Pero la pregunta más allá de todo esto es, como país, ¿qué es lo que nos está dividiendo? Bueno, algunos dirían, nos están dividiendo los problemas políticos, los problemas sociales, los problemas económicos. Usted lee allí en Facebook y en algunas plataformas a las personas diciendo que no debemos discutir de política, que eso está acabando con las familias, que todas estas cosas. Pero realmente, miren, la política, los problemas políticos, los problemas sociales, los problemas económicos que debatimos y discutimos, al final son las plataformas o las vías en que se manifiesta un problema mayor. Y nosotros debemos estar conscientes de eso. ¿Qué es lo que realmente está dividiendo tanto al ser humano? ¿Es la política? Más allá de partidos políticos.
más allá de figuras prominentes en partidos políticos que tienen virtudes y defectos, todos, porque usted y yo también los tenemos, ¿verdad? Más bien yo diría que es el pecado y los efectos del pecado los que están causando este gran abismo. Nosotros como nación estamos cosechando el efecto de muchas cosas y de mucho pecado que hemos permitido y que estamos practicando. Y ahora todas esas cosas se vuelven contra nosotros mismos. Son los efectos del pecado. El hombre cosecha el efecto del pecado. Está escrito en la palabra: lo que el hombre sembrare, eso segará. Y nosotros estamos cosechando. Realmente la división viene no por política, no por economía, no por problemas sociales. Viene por algo que subyace más profundo. Es el pecado. Yo me preguntaba, ¿qué pasaría si desapareciera de la escena Donald Trump, Joe Biden? ¿Qué pasaría si ellos desaparecieran de la escena? ¿Qué pasaría si desapareciera de la escena el Partido Republicano o el Partido Demócrata? ¿Qué pasaría? ¿Será que eso pudiera garantizar que vendría una unidad? Yo les aseguro que no. ¿Saben qué pasaría? Surgirían nuevos partidos, surgirían nuevas figuras y veríamos el mismo escenario, porque el problema está en que no hemos sanado de algo que es más difícil, ¿verdad? Es el problema del pecado. Y nosotros, los cristianos, lo sabemos. Sabemos algo que nos dice la palabra con claridad, que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que yo les digo a todos los hermanos que me están escuchando en esta mañana y a todas las personas que escucharán probablemente este devocional, dejemos de pelear la batalla equivocada. Nuestra esperanza no está ni en hombres ni está en partidos. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Y déjenme decirle que pese a todo lo que pueda estar sucediendo en este país, pese a todo lo que pueda estar sucediendo en el mundo entero, el trono de Cristo no se ha removido. La majestad, la gloria y la autoridad de Cristo no es conmovida por los problemas del ser humano. Y nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Mi esperanza no está en un hombre. Mi esperanza no está en un partido. Si bien yo vivo en este mundo y puedo participar de todas estas cosas, lo increíble es que los cristianos estamos llevando esta pelea a veces un poco más allá. Y es triste ver cómo estamos permitiendo que todas estas fracturas pues vengan a causar también divisiones en las iglesias o divisiones entre los hermanos. Hay veces que no se entiende esto, ¿verdad? Y claro, yo creo que, y lo he estado explicando y he estado hablando por 10 semanas acerca de valores cristianos, porque creo que ese es mi trabajo, creo que esa es mi función y mi ministerio, levantar la voz para decir la verdad de Cristo Jesús. Verdad que sé que algunos no están abrazando correctamente, y la Biblia nos dice, ¿verdad? La Biblia nos dice que tristemente, no todos a veces los que creemos que están en las filas de Cristo verdaderamente lo están. Y eso lo sabemos. Juan lo escribe, ¿verdad? El espíritu del anticristo ya está en este mundo. Hay gente que salieron de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y yo he hablado de todo eso. Pero lo que no podemos permitir, hermanos, es que el diablo venga a causar esas divisiones. Miren, hay una pregunta interesante que hace el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 13. Dice el apóstol Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? Búsquelo ahí en su Biblia. ¿Acaso está dividido Cristo? Y déjenme decirle que estas palabras o esta pregunta el apóstol Pablo lo hace a esta iglesia que estaba teniendo peleas internas por líderes cristianos. Fíjense, líderes cristianos. Algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolo, otros decían yo soy de Cristo. Y Pablo llega y tiene que decir, óigame, un momento, ¿qué es Pablo y qué es Apolo? Somos colaboradores de Dios. ¿Acaso está dividido Cristo? No, el Señor no está dividido.
Pero ahora ni tan siquiera a veces vemos a los cristianos peleando por líderes cristianos. Ahora los cristianos están peleando por líderes políticos. Y yo creo que hay que hacer una sana distinción en todas estas cosas. Yo lo he dicho, ¿es correcto votar? Es correcto votar. ¿Cómo debemos votar? Debemos votar a favor de nuestros valores. Pero lo que no podemos es, hermanos, trasladar las contiendas de este mundo a la escena de la iglesia. Cristo no está dividido y su iglesia no está dividida. Y la verdad es una sola. La iglesia sí tiene una responsabilidad. La responsabilidad de levantar una voz unánime para compartir la verdad del evangelio. Verdad que se opone de frente al pecado. Verdad que se opone a todo lo que es error. Y los cristianos deberíamos estar todos formando filas detrás de esa verdad. Pero lo que es increíble es ver cómo formamos más fila a veces detrás de hombres o de partidos políticos que detrás de Cristo Jesús. Ojo con esto, porque esta división o esta fractura que estamos viendo por todas estas cosas está pasando a la iglesia y no podemos permitir eso. Cristo no está dividido, su iglesia no está dividida. Y déjenme decirle que más allá de todos los escenarios, y algunas personas me han preguntado quién usted cree que va a ganar y yo le digo, miren, ya eso para mí escapa de mis manos. Yo hice lo que yo tenía que hacer como cristiano. Y déjeme decirle que tengo tremenda paz en mi corazón en toda esta situación. Tengo paz. ¿Saben por qué? Porque yo he orado. Tengo paz porque yo ejercí mi derecho como un ciudadano y voté. Y tengo paz porque creo que voté de acuerdo a lo que siento en mi corazón que es correcto a través de las Escrituras. Más allá de eso, yo no tengo el control. Dios tiene el control. ¿Qué voy a hacer? Ahora con esta paz que tengo en mi corazón, voy a orar. Voy a orar por la persona que al final gane esta contienda, sea quien sea. Sea el de mi preferencia o no el de mi preferencia. Pero voy a orar, ¿saben por qué? Porque eso es lo que se espera que se haga como hijo de Dios. Así lo dice la palabra y así debemos practicarlo. No siempre los cristianos hemos tenido que vivir en medio de un sistema que nos favorece como iglesia. Sería ideal ver un poco, ¿verdad?, de todo esto. Sería maravilloso. Pero si no nos toca, seguimos orando igual. Y saben, mi seguridad descansa en las promesas y en la propia palabra del Señor Jesús cuando dijo que ni las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia. Así que la iglesia va a tener que vivir tiempos de bonanza y ha vivido tiempos de persecución y vuelve otra vez tiempos buenos y van a volver tiempos malos. Y la persecución tendrá diferentes rostros, diferentes caras, diferentes cosas. Y yo no estoy diciendo aquí ahora que ni una persona, ni un partido, ni el no estoy hablando de eso, estoy hablando en un sentido general como iglesia. Tengo que descansar en la promesa del Señor Jesús. Hubo cristianos que vivieron tiempos muy buenos, hubo otros que vivieron bajo un imperio romano, hubo cristianos que tuvieron que ir a la arena y enfrentar fieras por su fe. Si nos toca a nosotros, nos tocará. Ahora, no perdamos la esencia del evangelio. Pablo dice también en su segunda carta a los Corintios, ¿verdad?, que el evangelio que nosotros predicamos es el ministerio de la reconciliación. Dios está reconciliando consigo mismo al hombre. Pero el hombre no solo es reconciliado con Dios, el hombre es reconciliado en Cristo uno con otro. ¿Por qué? Porque si estamos en la fe, toda persona que esté en la fe es mi hermano en Cristo. Saben, hay un ejemplo hermoso en la Escritura de todo esto y está dentro del grupo de los 12 apóstoles del Señor. ¿Han escuchado ustedes hablar de Simón el cananista o Simón el celote? Es la misma persona, ¿verdad? La palabra cananista viene del hebreo y la palabra celote viene del griego. Pero ¿quiénes eran los cananistas o los celotes? Pues era un partido judío religioso que luchaba
contra la ocupación romana, contra el yugo romano. Simón era uno que odiaba a Roma y que luchaba contra la opresión romana del pueblo judío. Sin embargo, había otro discípulo, ¿verdad? Había otro apóstol, Mateo. Y Mateo era un judío que trabajaba para el imperio romano. Era un cobrador de impuestos. Alguien que los propios judíos lo despreciaban porque lo veían como un traidor, como alguien que trabajaba para quien nos oprime. Y la pregunta es, ¿cómo estos dos pudieron ser discípulos de Cristo y estar juntos? ¿Cómo fue que un Simón el cananista que odiaba a Roma y otro que trabajaba para Roma pudieron convivir juntos? Y la Biblia no refiere en ningún momento que hubo un problema entre Simón y Mateo. Y yo les aseguro a ustedes que Simón probablemente nunca cambió tanto su opinión sobre Roma y Mateo, pues, no sé, quizás también pudo mantener mucho de sus opiniones. Pero lo que yo creo es que tanto Simón como Mateo encontraron una causa mayor. Simón encontró una causa mayor que su partido cananista, ¿verdad? Mateo encontró algo mucho mejor. Encontraron los dos a Cristo Jesús. Encontraron la causa de Cristo, encontraron la verdad de Dios y eso está por encima de todas las cosas. Y yo creo que tanto Simón como Mateo, aunque quizás no abandonaron del todo sus ideales o sus opiniones, pero pudieron poner todo eso a un lado y yo creo que canalizaron su fuerza y su energía en lo que ahora entendían que era de valor eterno, ¿verdad? Saben, los sistemas políticos pasan, los presidentes pasan, los partidos pasan, pero la verdad de Jesucristo es eterna. Todavía yo creo en este país y creo en su sistema y creo en su democracia. ¿Que está bajo ataque? Está bajo ataque. De que el enemigo está tratando de dividir, está tratando de dividir. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Yo creo que se podrá resolver toda situación. Si hay todo lo que algunas personas están diciendo, todo eso, las leyes lo verán. No nos toca ahora a nosotros. Nosotros hicimos y nosotros ahora tenemos que orar y levantar nuestra voz para seguir predicando a Cristo y la verdad de Jesucristo sobre todas las cosas. Esto ahora se pone muy caliente, pero les aseguro que en unos meses ya todo esto habrá pasado. Todo esto va a pasar, pero la causa de nosotros es mucho mayor. La causa del Evangelio es mucho mayor. Así que les pido y les ruego, ¿verdad?, a todos mis hermanos en Cristo que no se dejen usar por el enemigo para seguir fracturando las cosas, ¿verdad?, sino más bien seamos agentes de reconciliación entre el hombre y Dios y aún entre los hombres, ¿verdad? El amor de Jesucristo puede curar todas las cosas. Yo no estoy pidiendo que usted calle la verdad del Evangelio. Levante su voz para decir la verdad del Evangelio. Levante su voz para defender los valores que Cristo, ¿verdad?, nos ha dado y que Dios nos ha dado por medio de su palabra. Defiéndalos, pero defiéndalos con amor, con palabras sazonadas. Que la gente pueda ver en usted un hijo de Dios, no un político. No somos políticos, que la gente vea un hijo de Dios en su vida. Oremos, hermanos, oremos. Recuerden, una casa dividida contra sí mismo no prevalece. No dejemos, ¿verdad?, que la iglesia sufra por estas cosas. La iglesia es el agente de Dios en este mundo para llevar el Evangelio y para traer amor y reconciliación. Tenemos la verdad en medio de un mundo de oscuridad. Ya yo no quiero ver noticias, ya yo no quiero ver las redes sociales, todo el mundo dice algo y uno dice, ¿y quién está diciendo la verdad? La verdad es Cristo Jesús. La verdad es el Evangelio. Y si voy a hablar, pues voy a hablar para seguir levantando mi voz y hablando de esa verdad. Y espero que ese sea también tu sentir en esta mañana. Vamos a orar y vamos a interceder por nuestro país y vamos a interceder por muchos hermanos
Vamos a interceder por las personas que están en necesidad, los que tienen enfermedades, aquellos que están pasando por dificultades económicas. Oremos y enfoquémonos en el trabajo que tenemos que hacer como iglesia. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, y te agradezco poder compartir esta palabra con mis hermanos, con todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Oramos por esta gran nación, sufrimos por lo que está pasando. No quisiéramos ver un país, nuestro querido país, Señor, viviendo lo que está viviendo. Pero más que todo, Señor, te ruego, porque yo sé que tú no has perdido el control ni un instante de toda esta situación. Señor, las personas piensan que todas estas cosas políticas, económicas, sociales nos están dividiendo, pero lo que realmente ha dividido al hombre y sigue y causará una división hasta el final de los tiempos es el pecado. El pecado y sus efectos, Señor. Como nación estamos cosechando, lo sabemos, estamos cosechando el efecto del pecado, Señor. Lo hacemos a nivel personal y lo hacemos también como país. Y lo que tenemos que hacer, Señor, es humillarnos delante de ti y pedirte perdón e interceder, porque así lo leemos en la Escritura. Muchos hijos tuyos, muchos cristianos, ante el pecado de una nación, lo que hacían era que doblaban rodillas y se humillaban y te pedían, Señor, que tú sanaras nuestra tierra. Ayúdanos, Señor. Reconocemos que como país te hemos defraudado en muchísimas cosas. Como individuos también te hemos defraudado, todo, Señor. Pero te ruego que tú, Señor, abras nuestras bocas y nuestros labios para llevar solo la verdad de Cristo Jesús. Sí, Señor, que podamos defender nuestros valores, las cosas que creemos, las cosas que sabemos que tú amas, Señor. Pero líbranos de pelear esta batalla a nivel de iglesia. No queremos, Señor, que las peleas del mundo pasen a tu iglesia. Tu iglesia debe de permanecer unida en una sola fila para llevar la verdad de Cristo Jesús. Alzamos nuestra voz para eso, Señor. Protestamos contra el error, Señor. Pero no estamos aquí ni defendiendo hombres ni partidos. Porque todas estas cosas pasarán. Todas estas cosas son efímeras. Lo tuyo, Señor, es eterno. La causa de Cristo es eterna. Y esa es la causa que abrazamos como iglesia, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Bendice este país. Trae paz. Y usa a tus siervos. Usa a tu iglesia, Señor, para llevar verdaderamente el Evangelio. Oramos, Señor, en esta mañana por todo necesitado. Oramos, Señor, por toda persona que hoy tiene esa necesidad de que tú pongas tu mano poderosa sobre su vida porque hay una enfermedad, porque hay una dificultad. Oramos por provisión para el necesitado. Oramos por ánimo, Señor, para el caído. Y sobre todas las cosas oramos porque tú sigas obrando salvación, porque las personas sigan viniendo al conocimiento de la verdad. Señor, sabemos que se aproxima una gran cosecha para tu iglesia. El mundo convulsiona y tu iglesia tiene la verdad. Y mientras el mundo se acomoda, Señor, para ver todas estas cosas, nosotros debemos acomodarnos, Señor, para tu regreso, para tu venida que se acerca, que cada día está ahí, Señor, a las puertas, se aproxima. Y si tú no has venido todavía a juzgar el pecado de este mundo, es dando la oportunidad de que muchos se arrepientan. Así que, Señor, ayúdanos a pelear la batalla correcta. Y ayúdanos, Señor, a luchar por lo que tiene valor eterno, Señor. Bendice a mis hermanos. Aplaca, Señor, la contienda. Aplaca la ira. Aplaca, Señor, todo este espíritu de división que el enemigo está trayendo, Señor. Oh Dios, intercede. Oh Dios, ayúdanos y socórrenos, Padre. A ti apelamos, porque solo tú tienes palabras de vida eterna para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todas las personas que se han conectado amablemente con nosotros, que lo hacen fielmente en nuestros tiempos devocionales. Para mí es un gozo siempre poder compartir. Estamos viviendo tiempos especiales y como tiempo especial que es, pues yo creo que merece firmemente, ¿verdad?, nuestra oración a favor de este país, a favor de muchos de nuestros hermanos. Que Dios se glorifique y que
como siempre les digo, la paz de Jesucristo pueda estar en sus vidas y en sus corazones. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. Amén.